Hay nombres que se clavan en la memoria colectiva, ¿no? Alias que son casi sinónimo de horror. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos casos, el de Santiago Meza López, más conocido por ese apodo que hiela la sangre, el pozolero. Es que es tremendo el contraste, ¿verdad? Pozole, una palabra que en México evoca hogar, comida, tradición, y cómo el lenguaje criminal la retuerce para nombrar a quien disuelve cuerpos, a quien borra la última evidencia, una tarea, digamos, final. Exacto. Él mismo, además, siempre insistió en que no era el ejecutor. Su papel, según confesó él mismo, era otro: hacer desaparecer lo que otros dejaban atrás, convertir los restos de una vida en nada. Su detención en 2009 fue un mazazo. Destapó una realidad brutal y conmocionó, vaya si conmocionó. Claro. Y hoy, vamos a intentar explorar eso, los hechos que se conocen, las muchas sombras que hay, las contradicciones y el abismo humano que se intuye detrás de todo esto. Porque la pregunta surge sola, ¿no? Cómo una persona, un albañil, de origen humilde como tantos otros, termina haciendo algo tan atroz dentro de la maquinaria de un cártel. Es que te lleva a pensar no solo en el crimen en sí, sino en la obediencia, la necesidad o, la oscuridad que pueda haber latente. Pues vayamos a los orígenes, si te parece. Santiago Meza López, nacido según consta en Guamúchil, Sinaloa, allá por 1964. Un entorno humilde, sí, trabajando desde niño en una ladrillera. Su oficio, albañil. Sin estudios formales, ¿eh? De hecho, aprendió a leer y escribir ya en la cárcel. Tenía su familia, su esposa Irma, a la que conocía de joven, sus hijos. Y como tanta gente, se emigró buscando mejorar. Se fue a Tijuana en los 90. Y es allí, en Tijuana, donde su camino se tuerce. Claro. El contacto con el crimen organizado, o al menos eso dice él, no fue algo que buscara activamente. Empezó con trabajos de albañilería para gente del cártel Arellano Félix. Lo típico: levantar muros, preparar escondites, cosas de su oficio. Hay una versión que recogen algunas fuentes, como el libro Crímenes de Medianoche, que sugiere que una agresión a su hermana pudo ser como un detonante personal, una especie de justificación inicial para involucrarse más. Pero bueno, esto es parte de su relato, no hay confirmación judicial de ello. Y entonces llega el punto de no retorno, ¿no? Él mismo contó un episodio. Esto fue en 1996, en un rancho llamado La Gallera, allí en Tijuana, en el ejido Maclovio Rojas. Sí, describió una escena tremenda. Vio, según él, un experimento, gente del cárcel probando a disolver carne de red en bidones, con sosa cáustica, agua. Lo invitaron a virar. Qué frialdad, ¿no? Como si fuera una receta. Incluso mencionó, una supuesta ayuda de expertos israelíes. Un detalle muy raro que nunca se ha podido comprobar, claro. Nada. Una escena cuesta hasta imaginarla. Y justo después de esa demostración, le hacen la oferta, que se encargue él de esa tarea. El pago, entre $600 y $700 a la semana. Que para alguien en su situación económica en aquel momento, era bastante dinero. Él mismo, según contó, se justificó ante su mujer con unas palabras, durísimas. Prefiero este trabajo a que ustedes se mueran de hambre. Tela. ¿Sería solo la necesidad económica? Es una de las grandes preguntas. Exacto. ¿Quién sabe qué más había ahí? Miedo, quizá. O algo más. El caso es que, a partir de ahí, esa se convierte en su función. Y el método que describió cuando lo detuvieron es metódico, casi industrial en su horror. Utilizaba bidones metálicos grandes, de 200 litros. Los llenaba de agua, echaba sacos de sosa cáustica y dijo que otros químicos también. A veces incluso ponía fuego debajo para acelerar el proceso. ¿Te imaginas? El tiempo que tardaba. Entre 8 y 15 horas calculaba él por tanda. Recibía los cuerpos, a veces enteros, otras veces ya desmembrados. Y de un detalle especialmente, perturbador. Decía que muchas veces llegaban con la cara tapada con cinta adhesiva gris. Sí. Y que él cortaba la cinta por detrás, por la nuca, para no verles la cara, decía. Una forma quizás de intentar separarse mentalmente de lo que estaba haciendo, ¿no? De esa deshumanización final.
Madre mía. Una vez que terminaba el proceso químico, el líquido que quedaba, ese pozole siniestro, lo tiraba por desagües que habían construido para eso, o directamente al suelo. ¿Y los restos sólidos que te daban qué? Fragmentos de huesos, dientes, uñas. Eso lo quemaba y lo enterraba. Y luego, la limpieza. Agua caliente, guantes de carnaza, máscaras de gas. Una rutina. Macabra, pero una rutina al fin y al cabo. Y aquí viene lo clave, esa frase que repetía casi como un mantra en sus declaraciones. Yo no maté a nadie. Se presentaba como un simple operario, el último de la fila. Yo les digo dónde están, ofrecía. Como si señalar dónde disolvió los cuerpos lo limpiara de la atrocidad del acto en sí. Es que esa afirmación de ser solo un trabajador plantea una cuestión tremenda sobre la responsabilidad, ¿no? Sobre la complicidad. ¿Hasta qué punto puede separar una tarea que está tan íntimamente ligada a la violencia más extrema? ¿Puede ser solo una herramienta en una maquinaria de muerte? Juana, a principios de los 2000. Aquello era una guerra. El cártel Arellano Félix se había roto por dentro. Una fractura muy violenta. La vieja guardia contra una facción nueva súper brutal, que lideraba Teodoro García Simental, el Teo, o el Tres Letras, como también le llamaban. Y esa facción, la del Teo, desató una ola de terror, sin precedentes. Secuestros masivos, extorsiones, una violencia cruda y directa. Mensa López declaró que trabajaba directamente para él, que disolvía los cuerpos de las víctimas de ese grupo. Sí, aunque esta conexión que la inteligencia y los medios dieron por hecha, hay que decir que no hay una sentencia judicial firme que la pruebe como tal, que establezca ese vínculo directo de forma probada. Entendido. La Gallera, ese antiguo criadero de gallos, se convirtió en su centro de operaciones principal. Pero no fue el único sitio, ¿eh? Mencionó otros ranchos, Ojo de Agua, Loma Bonita, ampliando esa geografía del horror. Y lo más inquietante es cómo pudo hacer esto durante tanto tiempo con relativa impunidad. Los vecinos de la Gallera contaron después que veían movimiento por la noche, camionetas, cubas de agua, que olía raro, pero lo achacaban a un criadero de chivos que había cerca. La propia excusa de Mesa, si le preguntaban, era que hacían gelatinas. ¿Era miedo lo que hacía mirar para otro lado? ¿Indiferencia? Una mezcla. Vaya usted a saber. Pues sí. En fin, el final de su carrera, por llamarlo de alguna manera, llegó el 23 de enero de 2009. Y no fue por una investigación concienzuda ni nada parecido, fue casi de casualidad. Una denuncia ciudadana. Avisaron de una fiesta con gente armada en una colonia, Baja Seasons, en la carretera Tijuana-Ensenada. Y el ejército mexicano montó un operativo. Y ahí estaba él, Mesa López. Los informes decían que iba bebido o drogado, que no le dio tiempo a reaccionar y escapar como sí hicieron otros, entre ellos supuestamente el propio Teo. Lo detuvieron allí mismo. Y la confesión fue... inmediata. Sí, casi al momento. Admitió ser el pozolero del Teo. Y lo que vino después fue, aún más impactante. Una confesión grabada y emitida por televisión a nivel nacional. Ante las cámaras, con una frialdad que asusta. Dio la primera cifra de víctimas, aproximadamente 300 personas. Describió su método, lo que cobraba, señaló sitios en un mapa y en esa misma redada encontraron 10 cuerpos. 10 cuerpos en pleno proceso de disolución. La noticia fue una bomba, claro. Para las autoridades, un golpe a la estructura del Teo, al que atraparían un año después. Pero para la sociedad fue ver materializado lo peor que se oía sobre la violencia en la frontera. Ponerle cara y alias a un método de desaparición que parecía casi de película de terror. Y aquí entramos de lleno en el lío de las cifras y las contradicciones que genera su propio método. Él confiesa más de 300, pero claro, la naturaleza de su trabajo hace imposible saber el número exacto. Imposible. Los hallazgos en la Gallera y otros sitios son escalofriantes y apuntan a algo mucho mayor. Encontraron unos 16.500 litros de esa emulsión orgánica, la mezcla de restos y químicos, y casi 350 kilos de fragmentos de huesos, más de 6.000 dientes. Madre mía. Algunos análisis forenses, calculando por la cantidad de material o por el tiempo que se cree que estuvo activo, hablan de 720, 1.200
incluso más de 2.500 víctimas. El ADN en esas condiciones es muy, muy difícil de recuperar y de identificar. Lo que nos devuelve a la pregunta sobre él. ¿Era una simple herramienta o un cómplice consciente? Su discurso de «yo solo era un trabajador» choca de frente con la brutalidad de disolver personas. ¿Qué mecanismo psicológico te permite hacer eso? ¿El miedo? ¿La pasta? ¿Rasgos psicopáticos? ¿Una insensibilidad total? ¿O una mezcla de todo en ese contexto tan extremo de guerra entre cárteles? Es que es muy difícil saberlo. La normalización de la violencia en esos ambientes puede ser brutal. Lo que igual empieza por necesidad o por miedo se puede convertir en una rutina totalmente deshumanizada. Y luego está ese detalle. Sus presuntos ayudantes directos. Según se dijo, murieron de sobredosis poco después de que lo detuvieron a él. Qué conveniente, ¿no? Pues sí, algunos observadores lo vieron así, sospechosamente conveniente para que no se tirara más de ciertos hilos, quizás. Y luego está la justicia. El sistema judicial llama la atención la lentitud, ¿eh? 15 años. 15 años desde que lo capturan en 2009 hasta que hay sentencia firme en marzo de 2024. Al final, 30 años y 8 meses de cárcel. Pero, ojo, hay un matiz importante en la condena. Sí, no lo condenaron por los cientos de homicidios o desapariciones que él mismo confesó, sino por delitos como delincuencia organizada, secuestro en algunos casos concretos e inhumación clandestina. De hecho, hubo una primera sentencia mucho más baja, de solo 10 años, en 2012. 10 años. 10 años. Y esto provocó, lógicamente, la indignación y la lucha de las familias de las víctimas. Se agruparon en colectivos como Fuerzas Unidas por los Desaparecidos y pelearon sin descanso. Esa lucha consiguió que se endureciera la condena final. Pero la historia da otro giro, inquietante. Hace poco, una investigación del semanario Z de Tijuana, en junio de 2025, reveló, pues, más incertidumbre. Dudas sobre dónde está ahora mismo, dentro del sistema penitenciario federal. ¿Cómo? A pesar de la sentencia firme, el periódico informó que las autoridades penitenciarias no pudieron confirmar oficialmente en qué cárcel estaba recluido. Es una ironía macabra, terrible. El hombre cuyo trabajo era hacer desaparecer gente, ahora resulta que se difumina dentro del sistema que se supone que lo custodia. Es que esto no solo reabre la herida de las familias, sino que siembra unas dudas enormes sobre cómo funciona el sistema penitenciario, la transparencia, la eficacia. Vuelve a plantear las motivaciones. ¿Son suficientes $600, $700 a la semana para meterte en algo así? ¿Pudo más el miedo? ¿O esa supuesta venganza inicial por la hermana, si es que fue real, fue lo que lo desató todo? ¿Se puede uno acostumbrar al horror hasta ese punto? El punto álgido de esta historia, en cuanto a impacto público, fue sin duda esa confesión en televisión. Le puso cara al horror anónimo. Y cambió para siempre sitios como La Gallera. De ser un rancho perdido pasó a ser un símbolo del terror, de búsqueda desesperada para cientos de familias. Y las imágenes de esas madres, esos padres, escarbando en esa tierra contaminada, buscando un trozo de hueso, un diente, cualquier cosa que les diera una pista de sus seres queridos. Son devastadoras. El libro Crímenes de Medianoche describe a una madre recogiendo con las manos esa materia viscosa que encontraron allí. Es el símbolo extremo de la desesperación, ¿no? De la necesidad de verdad, de justicia. ¿Y la palabra pozolero? Quedó marcada a fuego, en México y fuera, redefinida como sinónimo de barbarie, de hasta dónde puede llegar el ser humano en la sistematización del horror. La cifra, sea la que confesó él o las que estiman los forenses, es que es abrumadora. Una tragedia de unas dimensiones difíciles de asimilar. Mesa López está condenado, sí, aunque ahora no esté claro ni dónde está. Pero su caso, por desgracia, no cerró ningún capítulo. La práctica de la desaparición forzada, el uso de métodos brutales para eliminar cuerpos, ha seguido. Han salido otros casos, otros lugares de exterminio, como el que se descubrió en Teuchitlán, en Jalisco, que se atribuye a otro cártel, al CJKNG. El legado del pozolero es una herida abierta. Para las familias es la ausencia que no cesa, la búsqueda que no termina. Para la sociedad es un recordatorio brutal de hasta dónde puede llegar la violencia y de los fallos del sistema que la permiten. La Gallera ya no es solo un sitio físico, es casi una metáfora de la impunidad y del dolor que no se va. Nos obliga a mirar de frente preguntas muy incómodas sobre nosotros mismos
sobre la condición humana. Esa capacidad de cometer actos terribles no por pura maldad, sino como parte de una rutina, de una obediencia ciega. ¿Encaja eso aquí? ¿Cómo se diluye la responsabilidad moral en una estructura criminal? Y claro, la pregunta más reciente y desconcertante: ¿dónde está realmente el pozolero? Y nos deja una reflexión final que es, quizá la más inquietante de todas. Si la propia prueba física del crimen, el cuerpo, puede ser disuelta, licuada hasta casi desaparecer, ¿cómo se puede aspirar a encontrar una verdad completa? ¿Cómo puede la justicia reparar un daño cuando la evidencia misma ha sido aniquilada de una forma tan radical? Hay horrores tan profundos que desafían no solo que los entendamos, sino la propia capacidad de hacer justicia. ¿Qué pasa cuando la verdad misma parece volverse tan escurridiza como esos químicos que usaba Mensa López, dejando detrás solo el vacío, las preguntas sin respuestas y las sombras persistentes de lo que no se puede ni nombrar? La respuesta, quizás, también se disuelve en el aire.